Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a este seminario del ciclo de seminarios destinados a las familias de entidades de Plena Inclusión Madrid y que cuenta con la financiación de la Comunidad de Madrid a través del 0,7% del IRPF y en la que abordamos cuestiones vinculadas a la familia en función de las necesidades que nos habéis hecho llegar a través de los diferentes grupos de trabajo. Hoy estoy encantada de presentaros a Cristina Roncero. Cristina es psicóloga y durante más de 22 años ha acompañado a personas con grandes necesidades de apoyo y a sus familias en el centro de día y en la residencia de la Asociación Astor de Torrejón de Ardoz. Y en la actualidad tiene una consulta de psicología inclusiva donde acompaña de manera individual en procesos de terapia a personas con y sin discapacidad intelectual. Además, es miembro de Buena Vejez de Plena Inclusión, es formadora en aspectos relacionados con la salud mental, el apoyo conductual positivo, el envejecimiento, metodologías de planificación centrada en la persona, de planificación por adelantado. Y bueno, hoy viene a hablarnos de cómo ayudar en el hogar ante conductas que nos preocupan. En esta charla vamos a tratar de entender la conducta y a la persona y facilitar estrategias sencillas o pequeñas herramientas para abordarlas. Cristina nos va a hablar de bienestar emocional como base de todas las dimensiones de calidad de vida y todo ello desde un enfoque centrado en la persona para un acompañamiento de conductas que nos preocupan desde el respeto, la empatía y el buen hacer. Muy buenas tardes, Cristina, y muchas gracias Hola, buenas por tardes, aceptar la Carla. invitación. Muy buenas, ¿qué Te tal? doy la palabra y bueno, como en los seminarios anteriores, dejaremos el turno de preguntas para el final, así que puedes desarrollar tu ponencia y dejamos eso como 10, 15 minutitos al final para responder las dudas. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos los que estéis ahí y encantada nada de compartir este ratito con vosotros y de bueno, pues insisto en, yo siempre hablo de compartir, ¿no? Porque aquí, bueno, pues expertos pocos, ¿no? Si acaso vosotros que sois los mayores expertos en vuestros hijos y en vuestros familiares, pero bueno, sí que es verdad que compartiendo pues a veces se sacan cosas, ¿no? Podemos sacar herramientas o pequeñas acciones que podemos hacer para mejorar, ¿no? Vamos a hablar de las conductas que nos preocupan, ¿no? Que es, bueno, un tema súper amplio. Yo cuando me planteaban, ¿no? Así como una charla así de una hora, digo, madre mía, ¿cómo reducimos en esta hora, ¿no? Contar lo importante, pero bueno, sobre todo es compartir un poquito en qué consisten esas conductas, ¿no? Nos preocupan sobre todo porque limitan el bienestar emocional de nuestros hijos y porque, bueno, pues al final no les ayudan, ¿no? A ser felices y ver cómo de alguna manera podemos acompañarles para intentar cambiar esas conductas y bueno, pues que estén y que sean un poco más felices, ¿no? Entonces, bueno, he preparado unas transparencias, ¿vale? Porque creo que es más fácil también si lo vamos visualizando, así que si me perdonáis un minutito voy a ponerlas. No soy muy buena así en la tecnología. Pero os pido perdón de antemano. Sí. Bueno, pues empezamos, ¿no? Apoyando cuando hay conductas que nos preocupan en casa, ¿no? He tratado de dar un enfoque así un poco, esperar porque no me deja pasar ahora. Vale, he tratado de dar un enfoque como muy general, ¿no? La idea es un poco que veamos cuáles son estas conductas que nos preocupan y qué es el apoyo conductual positivo, ¿no? Yo creo que el apoyo conductual positivo es un enfoque central para poder apoyar en conductas que nos preocupan y que nos va a dar y nos da muchas herramientas para poder ayudar a transformar esas conductas, ¿no? Luego trataremos de ver algunas herramientas sencillas de intervención y por último hablaremos de un acompañamiento integral a las personas, ¿no? Así que si os parece, empezamos, que es una conducta que nos preocupa. Sabemos que las conductas que nos preocupan son cualquier comportamiento que por su intensidad, duración o frecuencia provoque un daño a la persona, ¿no? De alguna manera y que interfiera de forma negativa en su desarrollo, ¿no? Bien puede ser en la integración en el entorno social, en el entorno escolar o en el entorno familiar, ¿no? Yo digo siempre que genera un doble desafío, ¿no? Por un lado son conductas que nos desafían y desafían a la propia persona porque no la permiten integrarse y por otro lado es un desafío para las personas de apoyo, ¿no? Para ver, bueno, pues cómo conseguimos realmente apoyar a la gente y cómo conseguimos ayudarle para superar esas conductas, ¿vale?
Inicialmente siempre empiezo con un poco de reflexión, ¿no? Yo creo que hablaremos mucho, pero yo creo que la empatía es fundamental, ¿no? Para tratar de acompañar y de ayudar en estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué creemos, ¿no? ¿Qué creéis que viven vuestros hijos o qué creemos que viven las personas con discapacidad intelectual y que tienen conductas que nos preocupan, ¿no? Yo siempre me sitúo en esa parte en la que, claro, tienen dificultades para relacionarse con los demás, a la gente le cuesta estar, enfadan mucho alrededor, ¿no? Entonces, son situaciones que se viven con mucha angustia, ¿no? Vamos allá con el apoyo conductual positivo, que nos va a permitir entender a la persona y entender la conducta, ¿no? ¿Y qué es el apoyo conductual positivo? Bueno, el apoyo conductual positivo es un enfoque ético, probado y demostrado que trata de mejorar la calidad de vida de las personas que precisan apoyo en determinadas conductas, ¿no? Se utiliza en enfermedad mental para personas con alteración conductual, para mayores, para niños. Es un enfoque comprensivo, centrado en valores y aceptado como buena práctica, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan, ¿pero qué es el apoyo conductual positivo en sí? Me gusta dar una definición como más sencilla, ¿no? Yo creo que es una metodología para intentar ayudar a otras personas a cambiar conductas que les perjudican de la mejor manera posible, ¿no? Y aquí, bueno, pues siempre digo, ¿no? Como nos gustaría en el fondo que nos ayudaran a todos, ¿no? Si tuviéramos alguna dificultad de este tipo, ¿no? ¿Cómo trabajamos desde el apoyo conductual positivo? Bueno, pues el apoyo conductual positivo tiene tres patas, ¿no? La pata de la técnica, la pata de la ética y la pata de la empatía, ¿no? Y las tres son fundamentales realmente para entender qué es el apoyo conductual positivo, ¿no? Desde la ética porque comprendemos a las personas y entendemos que no hay una intencionalidad, ¿no? Sino que las personas están pasando mal o tienen una necesidad y eso les lleva a llevar a cabo conductas que nos preocupan, ¿no? Y conductas diferentes, pero tenemos que llegar a ver qué es lo que les está pasando, ¿no? Es un enfoque ético porque utiliza métodos e intervención positiva, ¿no? En todo momento y defiende el buen trato, ¿no? A veces es verdad que las interacciones que generamos con este tipo de personas generan una corriente negativa y a veces, bueno, pues nosotros mismos a veces podemos hasta provocar, ¿no? Este tipo de conductas. Entonces, sobre todo es un enfoque ético, ¿no? El apoyo conductual positivo es un enfoque empático, ¿no? Yo que me dedico un poco a la parte de terapia siempre digo, ¿no? Que todos pasamos momentos buenos y momentos malos en la vida, ¿no? Es más, yo diría que son como olas, ¿no? Pasamos momentos que estamos como encima de la ola, estamos bien, estamos tranquilos, pero hay otros momentos que lo pasamos mal, ¿no? Tenemos que concebir que las conductas que nos preocupan son momentos que nuestros hijos o nuestros familiares están pasándolo mal también, ¿no? Y tienen algún problema o alguna situación que les dificulta. Entonces, es muy importante ponerse en la piel, ¿no? Y realmente entender que las conductas que nos preocupan de alguna manera son como una llamada también de atención, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que están viviendo, ¿no? Y cómo se sienten. Y luego, por último, el apoyo conductual positivo, bueno, pues tenemos que entender la técnica, ¿no? Claro que tenemos que comprender la conducta, ¿no? Tenemos que ver qué cosas de las que podemos hacer pueden modificar las conductas de las personas y nos pueden ayudar a apoyarlas de verdad y a realizar un buen acompañamiento, ¿no? Por lo tanto, se centra en comprender a la persona y el contexto, tiene una metodología, de alguna manera le da mucha importancia a la recogida de información, las intervenciones son positivas y son sobre todo proactivas, ¿no? Cuando hablamos de apoyo conductual positivo, hablamos de estrategias en las que intentamos que no sucedan las conductas, ¿no? Estas son las estrategias proactivas, ¿no? Si hablamos de estrategias reactivas, sería qué hacer cuando la conducta ya ha pasado, ¿no? Que también nos lo explica o también nos da herramientas en este sentido, ¿no? Así que ya sabemos que hay dos claves, ¿no? Para desarrollarlo. Por un lado, entender a la persona, ¿por qué actúa así la persona? ¿Qué factores influyen? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que nos está diciendo la persona cuando está teniendo este tipo de comportamientos y cuando nos está, bueno, pues de alguna manera está generando una serie de conductas que nos preocupan y que son difíciles para su propia integración, ¿no? Y por otro lado, entender la conducta, ¿no? ¿Qué reglas podemos aplicar en cada caso para poder cambiar las conductas, ¿no? Y qué reglas de la teoría de la conducta nos ayudan a poder modificar las conductas de las personas y a poder ayudarles a ese cambio, ¿no? Que tendrían que hacer. En la primera parte de entender a la persona, yo creo que es muy importante entender que siempre hay cosas detrás, ¿no? De todas estas conductas. Y de esta manera, si nosotros entendemos este enfoque o tratamos de hacerlo desde el enfoque del apoyo conductual positivo, nosotros nos vamos a situar al lado de la persona de otra forma, ¿no? Probablemente no nos situemos enfrente, sino que nos vamos a situar al lado de la persona,
¿no? Y para esto, pues los psicólogos utilizamos mucho el modelo ABC, ¿no? Y decimos que los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones, ¿no? El apoyo conductual positivo da mucha importancia a esto, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esas conductas? Porque si yo me enfrento a esas conductas pensando que de alguna manera hay una intencionalidad, es que mira cómo es, mira lo que hace, mi emoción va a ser mucho más negativa y probablemente mi actuación hacia la persona no sea tan empática, ¿no? Ni me ayude a ayudarla y acompañarla de la mejor manera, ¿no? Pero si en cambio mi pensamiento es que realmente hay una carencia detrás, hay una necesidad o la persona lo está pasando mal en algún caso o me está diciendo algo, mi sentimiento va a ser mucho más positivo y probablemente en mi acción me voy a situar de otra manera al lado de la persona, ¿vale? ¿Qué puede estar pasando, ¿no? Para que se manifieste una alteración conductual o para que haya conductas que nos preocupan, ¿no? Lo primero tenemos que pensar que hay muchas cosas que pueden estar pasando detrás de esa conducta, ¿no? Porque si nosotros entendemos el origen de la conducta, esto no significa, bajo ningún concepto, que no tengamos o que no intentemos cambiar la conducta, ¿no? Pero sí es verdad que si entendemos el origen, a veces vamos simplemente por eso a encontrar estrategias o herramientas de afrontamiento mejores, ¿no? Por ejemplo, los equivalentes conductuales o fenotipos conductuales, ¿no? Hay muchos síndromes que sabemos que llevan asociados unos fenotipos conductuales, es decir, que por tener ese síndrome la persona va a tener unos problemas o unas dificultades de conducta concretas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el síndrome de Prader-Willi sabemos que una de las cosas que dificulta a esas personas es que tienen una tendencia a tener impulsos que no pueden controlar, ¿no? Tienen un descontrol de impulsos con la comida. Entonces, si yo sé eso, aunque yo intente ayudar a la persona y por supuesto voy a intentar hacerlo, pero ya sé que hay un origen, ¿no? En la conducta que me preocupa de esa persona, ¿no? Muchas veces estas conductas son de desahogo emocional, ¿no? Por falta de comunicación. A veces las personas no tienen una comunicación verbal o no son capaces de expresar sus sentimientos de otra manera y, bueno, pues lo hacen a través de conductas que no son adecuadas, pero entiende que eso es la única manera, ¿no? de comentar. Otras veces son temas médicos, ¿no? Pueden ser problemas hormonales. Por ejemplo, en el origen de conductas que nos preocupan, muchas veces está la parte del tiroides, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la hormona del tiroides, si la tenemos descompensada, pues puede generar muchas situaciones de inestabilidad emocional o puede provocar incluso esas conductas que nos preocupan, ¿no? Como decimos, dificultades también de comunicación, expresar un sentimiento, un malestar, un dolor, ¿no? Esto, claro, yo acompaño mucho a personas con muchas necesidades de apoyo y a lo mejor muchos de los que me escucháis, pues vuestros hijos también tienen esas dificultades de comunicación, ¿no? Entonces, muchas veces estas conductas son la respuesta a esa necesidad o a esa falta de comunicación, ¿no? De poder hacerlo de otra manera. ¿Qué otras cosas puede haber detrás? Pues a veces malos aprendizajes, ¿no? Y no malos aprendizajes porque haya mala intención, cuidado, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, pero a veces lo que les estamos transmitiendo después de una conducta, pues es algo que hace que la conducta se mantenga, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues yo recuerdo un caso que una madre me decía, mira, estábamos en el supermercado, entonces me pidió una Coca-Cola, le dije que no, y al final montó una que, bueno, acabé dando en la Coca-Cola, ¿no? Yo le decía, además me acuerdo que le decía, Carmen, yo hubiera hecho lo mismo, creo, ¿sabes? O sea que no te preocupes. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que le hemos dicho en ese momento, ¿no? A esta persona es, si tú me lo pides y no te lo doy y la montas, al final sí te lo doy, ¿no? Si haces algún tipo de conducta un poco diferente. Entonces, bueno, a veces los malos aprendizajes son por la situación que estemos viviendo, ¿no? Y a veces no tenemos otra que hacerlo así, ¿eh? O sea que, pero es verdad que hay que ver qué es lo que estamos comunicando a las personas en ese momento, ¿no? También puede haber detrás de conductas que nos preocupan algún tipo de enfermedad mental, ¿no? En la discapacidad intelectual es difícil identificar muchas veces la enfermedad mental, pero a veces va asociada a la enfermedad mental y entonces aquí, bueno, pues todas esas conductas pueden estar respondiendo a cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Puede haber una depresión, podemos estar hablando de una psicosis, podemos estar hablando de un trastorno bipolar, entonces también es importante investigar si realmente la conducta puede verse
alguno de estos factores, ¿no? Muchas veces hay una mayor impulsividad y una tolerancia a la frustración menor, ¿no? También tendríamos que entrenar porque a lo mejor estas conductas están respondiendo a eso, ¿no? O a esos mecanismos de autocontrol y autorregulación un poco deficitarios, ¿no? Que tienen las personas. ¿Qué posibles causas también? Bueno, pues la hipersensibilidad sensorial, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, muchas veces el ruido, el mogollón, hemos conocido seguro siempre alguna persona, ¿no? Que en las fiestas, bueno, pues cuando hay mucho jaleo alrededor, ¿no? Pues se dan este tipo de conductas. Puede ser, como ya hemos dicho, una causa física, ¿no? Que no veo, que no oigo, que tengo alguna hormona no regulada, como ya hemos dicho, el dolor, el aburrimiento, ¿no? También. Veréis que luego vamos a ir hablando, pero yo sí que doy mucha importancia a esto, ¿no? Porque a veces, sin querer, las vidas de las personas con discapacidad están muy limitadas, ¿no? En muchos términos. A veces, bueno, pues no podemos hacer las cosas que les gustan o no tienen esa posibilidad de salir al entorno o de hacer salidas. Y claro, al final el aburrimiento, pues casa, centro, centro, casa, pues a veces me puede llevar, ¿no? A tener este tipo de conductas. La falta de oportunidades, ¿no? Que también siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre conocemos a las mismas personas, normalmente las personas de los servicios, pero a veces me es difícil hacer amigos, a veces es difícil ampliar mi red social y esto también me puede llevar a ello, ¿no? La salud mental, los fármacos que tomamos muchas veces, la necesidad de expresar o el cansancio, ¿no? Y el desgaste también. Esta sería la parte de la persona, ¿no? En la persona tenemos que entender, tenemos que intentar empatizar y tenemos que entender que esa conducta que nos está manifestando y a través de la cual nos está hablando puede decir muchas cosas, ¿no? Y una de nuestras, bueno, pues labores, ¿no? De detective es intentar ver qué es lo que hay detrás de esa conducta, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Y luego es muy importante, bueno, pues conocer el modelo conductual, ¿no? Lo primero y para mí lo más importante y más esperanzador es que la conducta humana se puede modificar, ¿no? Y se puede cambiar. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay gente que ya cuando perdemos un poco la esperanza es, no, si no va a cambiar, ¿no? O muchas personas que dicen, no, la gente no cambia, ¿no? Yo creo que sí se cambia, claro, si no, no me dedicaría, ¿no? A lo que me dedico. Entonces, claro que se puede cambiar y claro que se puede modificar. Lo que pasa es que necesitamos tiempo, ¿no? Y tenemos que pensar que esas conductas no se modifican simplemente con un mensaje de modificación, ¿no? Sino que hay que dar tiempo a que vayan cambiando, ¿no? Llamamos conducta a todo lo que el ser humano puede hacer, puede ser verbal, puede ser motora, puede ser cognitiva, puede ser emocional. Las conductas dependen normalmente de las influencias ambientales, ¿no? Y aquí es donde el modelo conductual, en este caso en concreto, nos ayuda mucho, ¿no? Desde el apoyo conductual positivo, porque tenemos que saber que toda conducta tiene unos antecedentes, cosas que pasan antes de la conducta y unos consecuentes, que son las cosas que pasan después de la conducta, ¿no? Y en función de los antecedentes y los consecuentes, nosotros muchas veces podemos encontrar pues esas estrategias de intervención, ¿no? Si estamos muy atentos y somos capaces de identificar los antecedentes de la conducta, a lo mejor podemos intervenir sobre ellos para que esa conducta problema disminuya, ¿no? O se transforme. Y los consecuentes igual, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de los refuerzos, ¿no? Los refuerzos es todo aquello que sucede después de la conducta y que aumenta la probabilidad de que esa conducta se mantenga, ¿no? Conceptos básicos en la parte del modelo conductual y desde este apoyo conductual positivo es que, como ya hemos dicho, el problema de conducta o la dificultad conductual es una respuesta funcional. Es decir, la persona utiliza la manifestación conductual para expresarnos un malestar. Y nuestro objetivo, yo siempre he dicho que somos muy detectives, es saber qué hay detrás de la conducta, qué le está faltando a la persona, qué nos quiere decir, ¿no? Con esa conducta. Porque, bueno, pues de alguna manera respondiendo a su demanda o enseñándola a hacerlo de otra manera, a tener esa demanda a través de otra conducta, pues probablemente podamos ayudarle, ¿no? El apoyo en el apoyo conductual positivo es individualizado y está basado en lo que vemos, ¿no? Es muy importante, y aquí lo voy a repetir también varias veces, la recogida de datos, ¿no? Que escribamos las cosas que están pasando en casa, ¿no? Muchas veces pasan las conductas y simplemente las vemos y luego contamos lo que creemos de lo que nos acordamos, pero es muy importante si tenéis alguna dificultad en casa
casa o si hay alguna conducta que nos preocupa en casa, que cojamos el boli y que apuntemos, ¿vale? Porque eso le va a ayudar a la persona que nos ayude si vamos a acudir a un médico, nos va a ayudar a nosotros a intentar identificar esos factores que se repiten permanentemente en las conductas y que nos pueden ayudar a intervenir. Y luego nos va a ayudar también a ver si vamos mejorando o no, ¿no? Si nosotros somos capaces de registrar, bueno, pues vamos a poder ver si realmente la conducta, una vez que empezamos a intervenir, disminuye o no disminuye, porque si no tendremos a lo mejor que tocar otra tecla, ¿no? Y luego, por supuesto, los valores centrados en la persona, ¿no? Esto va sobre todo de mejorar la vida de la persona y de accionar, pues la vida significativa de cada uno, ¿no? Que tengamos un día a día interesante, que esa persona tenga un día a día significativo, ¿no? Es cierto, y yo defiendo mucho que el apoyo conductual positivo transforma muchas veces y cambia y casi siempre se consigue, ¿no? Reducir de alguna manera esas conductas que nos preocupa o transformarlas, ¿no? Pero sinceramente es verdad que hay veces que he visto que esas conductas no se cambian tanto, ¿no? A lo mejor, pero sí podemos mejorar la vida de la persona, ¿no? Por eso muchas veces cuando la persona tiene conductas que nos preocupan, identificamos esa conducta con la persona, ¿no? De forma global. Y la persona es mucho más que su conducta, ¿no? Entonces, muy importante también esta parte de un poco esa perspectiva global de la persona y de cómo mejoramos su vida, ¿no? En general, ¿vale? Ya hemos hablado de las conductas que nos preocupan, de qué puede haber detrás, cuáles son, ¿no? O qué me imagino que es lo que nos podemos encontrar o lo que yo me he ido encontrando, ¿no? Cuando he trabajado este área, pues episodios de llanto, irritabilidad, apatía, alternancia de agitación con apatía, conductas extrañas, episodios de angustia repetidos, conductas repetitivas, hablar con alguien imaginario. Hay también conductas heteroagresivas o autoagresivas, ¿no? Que también todas estas son las conductas que nos preocupan porque realmente nos están diciendo que algo no va bien, ¿no? ¿Cómo podemos intentar ayudar a la persona, ¿no? Desde el apoyo conductual positivo, ya os decía que hacemos como una especie de evaluación funcional, ¿no? Antecedentes. Los antecedentes están fuera de las personas y nos referimos a las situaciones, a los lugares, a las cosas, ¿vale? A todo lo que está alrededor de la persona y que sucede justo antes de que la conducta se dé, ¿vale? Esos serían los antecedentes. Y los consecuentes, como hemos dicho, son todas las acciones que suceden después de que la persona tenga esa dificultad conductual, ¿vale? Cuando hablamos de antecedentes lentos o antecedentes rápidos, ¿vale? Los antecedentes lentos son como los que se van guisando, ¿no? En la cocina, como ese guiso que se va haciendo lentamente. Por ejemplo, voy a intentar haceros así como ejemplos concretos que igual es más fácil, ¿eh? Pero, por ejemplo, la falta de sueño, ¿no? Si una persona lleva varios días sin dormir, ¿vale? Es mucho más probable que haya una conducta que nos preocupa, es mucho más probable que tenga un episodio de irritabilidad, es mucho más probable, o a mí me pasa por lo menos, ¿no? Yo cuando duermo poquito, pues al final estoy ahí con el umbral, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, antecedentes lentos que aumentan la probabilidad de que esas conductas se den, ¿no? Pues ¿cuáles serían? Pues sentirse mal físicamente, ¿no? Los dolores, sentirse mal mentalmente, estar triste, estar pasando una mala racha, tener hambre, sed, pasar tiempo sin atención, estar sentado sin hacer nada durante horas, ¿no? Son antecedentes que no pasan justo exactamente delante de la conducta, pero sí que nos pueden estar haciendo que haya más probabilidad de que esa conducta se dé, ¿vale? Y luego estarían los antecedentes inmediatos, ¿no? Los antecedentes rápidos, que son los que se dan justo antes de la conducta, ¿no? Yo llevo muchos días sin dormir, entonces tengo probabilidad de saltar y el antecedente rápido es cuando llega mi madre y me dice tienes que ir a la ducha, ¿no? Y entonces a partir de ahí se desata la conducta, ¿no? Tenemos antecedentes lentos que podemos identificarlos y luego esos rápidos, ¿no? ¿Cuáles serían los rápidos? Pues cuando le dices, ahora deja de hacer eso que nos vamos, ¿no? O el tiempo de espera, o ser ignorado, o un cambio de rutina, ¿no? Él espera llegar a casa y tener la rutina de siempre, pero resulta que no, que nos tenemos que ir al médico, no lo hemos podido anticipar y entonces la persona como que a lo mejor tiene algún tipo de conducta para expresar el descontrol, ¿no? Los consecuentes, ¿no? Los consecuentes decíamos que lo que hacen es indicar en qué medida es probable que la respuesta se vuelva a repetir, ¿vale? En definitiva, es probable que la conducta se repita si es exitosa y menos probable si no lo es, ¿no? Si la persona consigue lo que quiere, ¿no? Por eso en el caso anterior, ¿no? Que decíamos, si la persona lo que quiere es conseguir algo, ¿no? Tangible y después de montarlo lo recibe, pues al final realmente eso le está diciendo que esa conducta ha sido exitosa, ¿no? Y que si vuelve a repetir eso, probablemente, o él piensa, ¿no? Que puede volver a repetirlo, ¿no? Con lo cual,
hacen que se aumente la probabilidad, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los refuerzos, ¿no? Que son los que de verdad hacen que la conducta se repita, ¿no? Y hay dos tipos de refuerzos, sobre todo, ¿no? Para aumentar las conductas. Estarían los refuerzos positivos, en la medida en la que yo le doy a la persona algo que la persona quiere, y el refuerzo negativo es cuando yo le quito algo que la persona no quiere, ¿vale? Por ejemplo, la situación anterior sería un refuerzo positivo. Yo le da un refuerzo positivo a su conducta, aunque no haya querido y aunque no fuera mi intención, lo que le he dicho es tienes lo que quieres, ¿no? Y en el refuerzo negativo, pues sería al revés, ¿no? Te quito algo que no te gusta. Vamos a poner el supuesto de que una persona está en un grupo de trabajo o está en un taller y lo que quiere es salir de ese grupo porque realmente no se encuentra a gusto o no le gusta esa actividad o no quiere hacerla, ¿no? Entonces nos dice, quiero salir, y le decimos que no tal y de repente, bueno, pues tiene una conducta a lo mejor de mayor irritabilidad o una explosión conductual o lo que sea y entonces en ese momento le decimos fuera, ¿no? Realmente en ese caso estaríamos dándole un refuerzo negativo, ¿no? Porque le estaríamos quitando de estar en esa actividad que la persona no quería estar, con lo cual es muy probable que esa conducta se vuelva a repetir en otras ocasiones, ¿vale? Así que sí que tenemos que estar muy atentos a qué es lo que pasa justo después de las conductas, ¿no? El castigo sí que es algo que en el apoyo conductual positivo no está para nada presente, ¿vale? Debilita la conducta, la hace menos probable. El castigo no es una parte del apoyo conductual positivo para nada. Tenemos el castigo positivo, que sería dar algo que a la persona no le gusta, o el negativo, que es quitarle algo que le gusta, ¿no? Yo creo que muchas veces amenazamos mucho con el castigo negativo, ¿no? Y es cierto que de verdad el castigo no es funcional, ¿no? Hace poquito daba un curso a unos profesionales, ¿no? Y me decía una persona, es que ya le decimos, ¿no? Si pasa esto, este fin de semana no vas a... Y ya le preguntaba, ¿pero cuánto tiempo lleváis diciéndole esto, ¿no? Porque al final repetimos y repetimos esa amenaza, pero al final los castigos no funcionan, ¿no? Las personas en general, las personas que tienen conductas que nos preocupan y el resto de las personas, todos funcionamos mucho mejor con los refuerzos, ¿no? Por lo tanto, el castigo lo quitamos dentro del apoyo conductual positivo y no es una opción para transformar o para acompañar, ¿no? En la ayuda a estas conductas, ¿no? La importancia de apuntar información, ¿no? Esta es una clave que ya he mencionado, os voy a dar siempre. Nos dan información, cuando nosotros apuntamos podemos sacar información acerca de la intensidad, la frecuencia y la duración de la conducta, ¿no? Nos permite identificar los antecedentes y los consecuentes. Si yo cuando he tenido un episodio de una conducta difícil en casa, yo me pongo a apuntar y digo, pues mira, es verdad que estábamos en el salón, estábamos todos tranquilos, pero de repente le dije que hiciera no sé qué y entonces pasó no sé cuánto, ¿no? Si yo los voy apuntando y yo voy recogiendo información, esa información va a ser muy útil para todo, ¿no? Va a ser útil para identificar antecedentes y poder intervenir. Va a ser útil, como os decía, para compartirlo, ¿no? Con otras personas y que me puedan ayudar o dar su opinión y me puedan orientar. Y luego va a ser muy útil cuando lo hagamos a largo plazo para ver si realmente tenemos éxito o no con las intervenciones o con las herramientas que vayamos a emplear, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuento también que si una persona, imagínate que tiene una manifestación conductual que nos preocupa y tiene 7 episodios en una semana, ¿no? La semana siguiente tiene 5 episodios, ¿no? Cualquiera que viva esos 5 episodios seguramente vendrá y me dirá, no funciona, ¿no? El programa no funciona en las herramientas, porque en ese momento vivimos la angustia, ¿no? Pero realmente sí está funcionando, ¿no? Si hemos bajado la frecuencia de esa conducta, está funcionando. Entonces necesitamos medios objetivos que nos ayuden a mantener la objetividad, porque todos sabemos que cuando las personas manifiestan estas conductas, ¿no? Y todos, bueno, pues si lo hemos vivido de cerca, más entramos en esa angustia, ¿no? En esa ansiedad de que las cosas no cambian, nada funciona y necesitamos medios objetivos. Así que muy importante, por favor, apuntar, ¿vale? Apuntar todo lo referente a la conducta, apuntar para poder compartir y apuntar para ver si estamos en la misma, en la dirección adecuada, ¿no? Con nuestra intervención. Es difícil dar con la clave y es difícil dar con la tecla, ¿no? Yo digo siempre que al final se da, pero es verdad que a veces hay que probar muchas teclas, ¿no? Y intervenir de muchas maneras para conseguir, bueno, pues al final que se vaya transformando, ¿no? Esa conducta. Nuestro objetivo cuando la persona manifiesta conductas que nos preocupan es claramente mejorar la vida de la persona, ¿no? Y aquí lanzo dos flechas porque siempre nos vamos solo a una, ¿no? Yo diría que siempre decimos, siempre buscamos esa intervención específica sobre la conducta que nos permita eliminar, disminuir o cambiar la conducta, ¿no?
¿no? Y esto es súper importante y por supuesto vamos a hacerlo, ¿no? Pero muy importante a la par y en paralelo ver cómo es la vida de esa persona, ¿no? Accionar lo significativo, tratar de apoyarle para que viva cosas divertidas en ese momento, cuidar su bienestar emocional, rastrear las áreas de salud, ¿no? No podemos centrarnos solo en la conducta, tenemos que tener una visión, una evaluación más integral y una visión mucho más integral para poder acompañar, ¿no? En mi experiencia o apoyar a las personas, ¿vale? Por ejemplo, compartiendo de la experiencia, ¿cómo lo haríamos, no? Vamos a imaginar que nuestro hijo familiar presenta una conducta que dificulta su adaptación y que le perjudica, ¿no? Tanto a él como a las personas que le rodean, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, yo siempre digo que hay que valorar si es una situación puntual o creemos que hay que focalizar nuestra atención ahí, ¿no? Todos tenemos momentos malos, ¿no? Todos tenemos derecho a un día malo y quién no ha pegado más de un grito en su casa, ¿no? Yo por lo menos cuando estás cansado, cuando estás mal. Entonces hay que ver si realmente esa conducta responde a un día, a una situación puntual o no, ¿vale? En segundo lugar, tendremos que ver cuál es la frecuencia, la intensidad o la duración, o sea, cuántas veces sucede, ¿no? En casa, pues es que pasa casi todos los días o es que pasa 2 o 3 veces a la semana. Tenemos que saber de qué punto partimos, ¿no? Para ver si las cosas que vamos a intentar emplear o las herramientas que vamos a intentar implementar nos dan éxito o no. Así que muy importante ese registro previo que lo podemos hacer en un papel lo más sencillo posible, vamos, las veces que se da a la semana o cuántas veces le pasa, ¿vale? Porque de esta forma vamos a poder ir ayudándole a conseguir el reto de disminuir, ¿vale? Una vez que ya tenemos el registro y que ya estamos apuntando todo lo que ya hemos recogido, ¿no? Esa información por escrito, cuanto más rica sea esa información, más nos va a ayudar, insisto, a tratar de pensar qué es lo que podemos hacer para ayudar a la persona, ¿no? Entonces, a partir de aquí tendremos que compartir, ¿no? Si estamos en casa, pues todos los miembros de casa, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudarle y qué actitud vamos a tomar entre todos para poder ayudarle? Porque sí es muy importante que todas las personas tengamos la misma actuación, porque en el momento que una actúa de una manera y otra de otra, pues probablemente estemos reforzando la conducta con ese refuerzo intermitente, ¿no? Entonces, sí que tenemos que marcar y decir, venga, a partir de ahora, cada vez que suceda esto, vamos a hacer esto todos, ¿no? Con lo cual, compartir entre todas las personas que van a participar en esa ayuda o en ese acompañamiento también fundamental, ¿no? A la par, por favor, y siempre que haya conductas, vamos a hacer una valoración física. A veces se nos escapa, ¿no? Yo he vivido situaciones en que bueno, pues una persona pegaba y de repente hemos hecho una exploración de ojos, le han puesto unas gafas y sorprendentemente deja de tener conductas heteroagresivas, ¿no? Entonces vamos a ver esa valoración física, esa valoración completa, ¿no? Que no haya un dolor, que no haya una dificultad con las hormonas, que no haya nada que la persona tenga orgánica o físicamente que le pueda estar llevando a estas conductas que nos preocupan, ¿no? Otra cosa que será importante también de valorar es si esa conducta aparece solo en un entorno o si aparece en todos los entornos de la persona, ¿no? Si está apareciendo solo en mi casa o si está apareciendo también en el cole, y también me lo dicen en el cole, también en el ocio y aparece, porque si aparecen más entornos, probablemente, bueno, pues nos tengamos que poner un poco más, a ver un análisis funcional un poco más profundo, ¿no? Porque a lo mejor hay algo orgánico o hay algo, bueno, pues de aprendizaje que tiene que reaprender la persona, ¿no? Si la situación se da solo en un entorno, si se está dando solo en mi casa, ahí sí tenemos que investigar qué es lo que puede estar pasando en casa, ¿no? O qué factores nos pueden estar ayudando o qué estamos haciendo, que a lo mejor sin querer estamos reforzando la conducta, a lo mejor sin querer está consiguiendo lo que quiere, o a lo mejor. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando exactamente en casa para poder tratar de ayudar, ¿no? Llevamos hasta ahora la valoración física, la valoración de entornos, estamos tratando de hacer ese análisis funcional que ya hemos dicho que consiste en ver qué cosas pasan antes de la conducta y qué cosas pueden pasar después de la conducta, ¿vale? Y en paralelo, yo siempre aconsejo y digo, vamos a intentar ver cómo es la vida de esta persona, ¿no? Vamos a hacer un KitKat, ¿no? Y vamos a ver y a analizar su vida de una forma muy sencilla, ¿no? Aquí tenemos un poco las dimensiones de calidad de vida y yo digo, vamos a puntuarlas, ¿no? Del 0 al 10 en bienestar físico, ¿cómo está esta persona? En bienestar emocional, ¿cómo está?
¿Cómo está en autodeterminación, ¿no? ¿Realmente tiene espacios mi hijo o mi familiar para elegir lo que quiere, para ser protagonista de su vida, para tomar en las decisiones o controlar algo del entorno? En desarrollo personal, estamos intentando que descubra cosas nuevas, que pruebe cosas nuevas, que conozca gente nueva, que haga otras cosas distintas a las habituales. En relaciones sociales, tiene compañeros, va a un grupo de ocio, se relaciona con otras personas, inclusión, sale a la comunidad o está siempre en casa y no hace nada más. Vamos a ver un poquito y a tratar de hacer ese análisis en paralelo de cómo es la vida de esta persona, ¿no? Porque así yo creo que nos puede dar pistas también para intentar ayudar con esas conductas y esos problemas de conducta, ¿no? Es preciso en todo momento, en base a esta valoración que hagamos, aumentar la realización de actividades significativas y ampliar los momentos de interacción con otras personas, con referentes, mantener una actitud empática, cercana y positiva, ¿no? Pensar que en este momento la persona que manifiesta conductas que nos preocupan siempre tiene un mal momento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos ocurre es que manifiesto estas conductas y además se me quita todo lo bueno, ¿no? Porque normalmente tendemos a bueno, pues como lo está haciendo mal, este fin de semana no va no sé qué y además no le voy a dar no sé cuánto. Entonces entramos en unas corrientes negativas con las cuales es muy difícil, ¿no? Que la persona... Yo trato de a veces hacer paralelismos con nosotros mismos, ¿no? Imaginaros que una persona o cualquiera de nosotros está deprimido, ¿no? Y lo que recibimos es, pues además no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro por no salir, ¿no? Por no estar fuerte. Entonces, tenemos que intentar que a la par que trabajamos sobre esa conducta que nos preocupa, podamos cuidar a la persona y darle cosas positivas, ¿no? Nosotros en el centro, cuando estábamos trabajando, ¿no? Desde el apoyo conductual positivo para acompañar a alguna persona, yo siempre ponía momentos de refuerzo gratuitos, ¿no? Porque si no, estábamos todo el rato regañando a la persona o se le quitaban cosas, no puede ser, ¿no? En ese momento tenemos que darle más cosas que le gusten en la medida de lo posible, no justo después de la conducta, ¿no? Porque si no, estaríamos reforzándola, pero sí hacíamos, yo qué sé, pues un rato de atención extra a al día, ¿no? Entonces, todos los días, antes de empezar, antes de que pudiera haber ninguna manifestación conductual, pues estaba un ratito con alguna persona que le gustara y proponía, bueno, pues a ver cómo iba a pasar el día, ¿no? Todas estas cosas yo creo que ayudan también, ¿no? Entonces, acordaros de lo positivo, ¿no? La persona está pasándolo mal. Sé que es difícil cuando las personas tienen determinadas conductas, pero bueno, intentar también ver ese otro lado que nos pueda ayudar, ¿no? A acompañar. Cuando son conductas inadecuadas, no te olvides de la extinción, ¿no? Hablaremos luego más específicamente de esto, pero quitar la atención, ¿no? Pensar que cuando una persona tiene una conducta que le preocupa, que nos preocupa, y nosotros, aunque sea de forma negativa o aunque estemos regañando a la persona, aunque estemos diciéndole que tiene que hacerlo de otra manera, ¿no? O dirigiéndonos a ella, ya estamos dando atención, ¿no? Aunque sea una atención negativa, es atención. Y si la persona en ese momento lo que demanda es atención, pues probablemente estemos reforzando la conducta de nuevo, ¿no? Entonces, muchas veces esa extinción, ese no hago caso cuando no lo estás haciendo de la manera que creo que deberías hacerlo para poder estar mejor y me vuelco en atención, ¿no? Y me vuelco cuando creo que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, como hemos dicho, es mejorar la vida de la persona y esto es un círculo, ¿no? Por eso siempre hablo de las dos cosas, ¿no? No me centro solo en la conducta, me centro en todo, porque creo que es una visión global la que de verdad nos ayuda a acompañar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, mejorar la vida de la persona disminuye claramente la aparición de conductas que nos preocupan y disminuir las conductas que nos preocupan claramente nos ayuda a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, este enfoque integral, ¿no? Nos tiene que ayudar a acompañar, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos intervenir, ¿no? Veo que me queda no mucho tiempo, voy a ver, voy para allá. ¿Cómo podemos intervenir, no? Entonces, bueno, os planteo herramientas, yo que sé, que por si os sirven, ¿vale? Sencillas, ideas. Yo no soy muy ambiciosa en estas cosas. Creo que con que se nos quede algo, alguna herramienta, alguna clave, alguna acción que pueda implementar y que me pueda ayudar en casa, pues suficiente, ¿no? Plantearemos cuando nosotros hayamos cogido información sobre la conducta, cuando hayamos tratado de entender por qué tiene la conducta, ya hayamos hecho un poco toda esta valoración global que os digo, es la hora de poner pautas, ¿no? Y de ver cómo vamos a afrontar esa conducta, qué es lo que vamos a hacer cada vez que aparezca esa conducta para intentar que vaya disminuyendo, ¿no? Yo esto lo llamo tocar teclas, ¿no? Vamos a ir tocando teclas a ver cuál pita, ¿no? Y cuál suena realmente para que realmente la persona pueda disminuir estas conductas, ¿no? Entonces, por un lado está el refuerzo
de conductas adecuadas, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos muchísima atención cuando la persona hace la conducta inadecuada, por así decirlo, y cuando no hace nada o lo hace bien? Pasa inadvertido, ¿no? Aquello, no se dice nada. Entonces, muy importante, por favor, que cuando la persona no haya realizado esa conducta o no la haya hecho, lo haya hecho bien, nosotros estemos reforzando ese momento, ¿no? Porque si no, solo estamos reforzando y solo estamos dando atención en los momentos inadecuados. Así que si una tarde la pasa y lo pasamos bien y no ha pasado nada y hemos estado estupendamente, luego lo hacemos saber qué bien hemos estado, qué bien lo hemos hecho, qué bien nos lo hemos pasado, qué alegría que estemos así. Muy importante el refuerzo de las conductas adecuadas, ¿no? Casi más que el de las inadecuadas, diría yo, ¿no? La extinción de la conducta que nos preocupa, poca atención cuando haya conducta que nos preocupa. Cuanta menos atención, mejor, ¿no? Muchas veces me pregunta la gente, claro, pero es que si es una conducta que se está haciendo daño o está haciendo daño a alguien, por supuesto, ahí hay que intervenir, ¿no? No podemos dejar que la persona se haga daño, por ejemplo, en una autoagresión, ¿no? Pero sí podemos tratar de, bueno, de la forma más empática y respetuosa que podamos, de alguna manera, sí podemos retirar, ¿no? O parar esa situación, sujetando o como sea, pero no darle atención en ese momento, ¿no? Yo si puedo, yo decía, pues yo sujetaría y seguiría hablando como con otra persona, oye, por cierto, ¿qué vamos a hacer el fin de semana tal? Recordar que cuanta menos atención demos y cuanto más extingamos las conductas, más probablemente esa persona no esté recibiendo un refuerzo y el consecuente le lleve a intentar extinguir, ¿vale? El aumento, como os decía, de actividades significativas, ¿no? Cuando la persona, sorprendentemente, y la gente me dice, jo, es que no lo entiendo muy bien, pero yo creo y en mi experiencia y a mí me ha servido mucho para ayudar a las personas, cuando las personas tienen estas conductas, vámonos a poner también cosas significativas en su vida, porque es que en este momento entramos en una corriente negativa, quitamos todo lo bueno, castigamos con todo, no le dejamos nada y al final, claro, es imposible salir de esa corriente, ¿no? Si él no se encuentra bien, si está demandando y encima me quitan, me dicen, entonces vamos a aumentar las actividades significativas. Insisto, no en el momento en el que se da la conducta, pero vamos a aumentar las actividades significativas para la persona, ¿no? Vamos a tirar de factores de protección, ¿no? Muchas veces, y eso nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas personas a las que si te encuentras mal llamas y sabes que está ahí, ¿no? Entonces, si sabemos que lo está pasando mal, vamos a intentar tirar de esos factores de protección que sabemos, pues esta persona, sabemos que con esta persona está muy bien, sabemos que le ayuda a calmarse, vamos a tirar de factores de protección. Lo que os decía de un refuerzo diario individualizado, ¿no? Independientemente del momento de tal, vamos a reforzar a esa persona, ¿no? Vamos a darle cosas que le gustan. La intervención sensorial sí también puede ayudar en cualquier caso, ¿no? Otro tipo de herramientas, la escucha activa, ¿no? La escucha activa y desde el apoyo conductual positivo yo creo que es esencial, ¿no? Porque al final estamos escuchando a la persona y estamos viendo qué es lo que nos quiere decir o cómo nos lo que, o qué es lo que nos quiere decir a través de esa conducta, ¿no? Entonces, fundamental la escucha activa, la retirada de atención, como os digo, la extinción importante y siempre que podamos, ¿no? La anticipación de la información, ¿no? A veces en casa no nos damos cuenta porque vamos como muy rápido y nos pasa igual en los servicios, ¿no? Pero de repente cambiamos las rutinas y no nos hemos dado cuenta que no lo hemos anticipado, ¿no? ¿Cuántas veces simplemente una anticipación de lo que va a pasar puede ayudar? Ojo, que luego todo esto es muy individual, ¿eh? Que hay personas que les anticipamos y lo que hacemos es que se pongan más nerviosos, o sea que todo esto hablo desde una generalidad de cosas que pueden ayudar, ¿no? El papel del contrato conductual, ¿no? Y desde ese contrato, desde ponernos a su lado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más he visto yo de cambio, ¿no? O que más he cambiado yo, por lo menos, ¿no? Yo recuerdo al principio de los tiempos que te ponías ahí con el dedo como no se hace no sé qué, ¿no? Y últimamente ya giramos, ¿no? Yo me pongo al lado de la gente y le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Que si sigues con esta conducta al final la gente no va a querer estar contigo o no te estás ayudando, ¿no? Tenemos que intentar cambiarlo, lo intentamos juntos, ¿no? Desde esa perspectiva de contar con las personas, ¿no? Y trasladarles, ¿no? La importancia del cambio. Y ese contrato conductual, ¿no? Venga, tú comprométete a algunas cosas, yo me comprometo a otras y vamos a ver cómo lo vamos cambiando, ¿no? Los pictogramas en muchos casos también muy importante. Todo esto me imagino que ya lo tendréis más que sabido y más que instaurado, ¿no? Pero bueno, esa parte de apoyo visual, ¿no? Que muchas veces nos ayuda bueno, pues a completar, ¿no? El mensaje verbal que muchas de las personas con las que convivimos necesitan, ¿no? Y
sobre todo el refuerzo positivo. De verdad que todos nos movemos por refuerzo positivo, ¿no? Yo creo que a todos nos encanta que alguien nos diga, oye, qué bien lo has hecho, oye, y cuando te lo dicen, tiendes a repetir, ¿no? Todo eso que te han contado. Así que, por favor, vamos a intentar los refuerzos positivos y sobre todo cuando no ocurran, ¿vale? Cuando no esté pasando la conducta que nos preocupa, vamos a darle mucha más fuerza a esos refuerzos y vamos a darle importancia, ¿no? A esos momentos. Y bueno, pues por terminar un poco así y dar un poco de pie a las preguntas y a compartir, que es un poco donde todos yo creo que crecemos más, pues qué claves daría, ¿no? Pues para mí después de muchos años me doy cuenta que hay algunos problemas a veces al enfrentarnos, ¿no? Mira, por un lado creo que es importante que entendamos que los comportamientos muchas veces están muy arraigados, ¿no? Y son procesos largos. Hay que reaprender después de años que la persona lleva a cabo, lleva teniendo determinados comportamientos, hay que reaprender otra vez. Y eso lleva tiempo, ¿no? Yo esto lo explico así como con gracia, pero es verdad es que es como si alguien llega a mi consulta, ¿no? Y me dice, estoy deprimido, y digo, bueno, pues anímate, ¿no? Y ya pretendo que a la semana siguiente todo esté mejor, ¿no? Las cosas llevan su tiempo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creo que necesitamos tiempo para reaprender y para cambiar. Entonces, bueno, pues contar con eso, que a veces los procesos son un poquito más largos de lo que queremos, ¿no? Las conductas inicialmente aumentan en las intervenciones. Esto es algo que también es importante saber, ¿no? Porque a veces yo pongo en marcha una estrategia y de repente la persona empieza a tener más manifestaciones conductuales y entonces yo rápidamente digo, esto no funciona, ¿no? Lo quito. Pero tenemos que aguantar un poquito más, ¿vale? Porque es normal ese incremento de conducta cuando nosotros iniciamos unas intervenciones, ¿vale? Así que si lo tenemos en cuenta, pues nos ayuda, ¿no? Yo esto siempre lo cuento, yo qué sé, pues si hay una persona o un niño que lleva pintando la pared muchos años y entonces llega alguien y le dice, oye, que no se puede, ¿no? Dice, ¿cómo no se va a poder si lleva un montón de tiempo, ¿no? Y entonces inicialmente pinta más, ¿no? Cuando ya insistimos en el no, al final no. Pero cuidado que las conductas inicialmente aumentan, ¿vale? Importante ser sistemático en el refuerzo, ¿no? Y aquí entramos un poco en lo global de todos, porque el refuerzo intermitente, o sea, dar refuerzo en algunas ocasiones y en otras no, puede llevar a que la conducta se mantenga, ¿no? Y aquí es importante que todos los miembros o todas las personas que participemos para apoyar a la persona estemos de acuerdo, porque si yo refuerzo pero tú no, pues al final es un refuerzo intermitente que mantiene la conducta, ¿no? Y luego mil millones de veces, ¿no? Yo creo que estamos cansados, a veces no nos sentimos con fuerzas. Si creemos que no podemos, vamos a intentar pedir ayuda, ¿no? Vamos a intentar pedir fuera porque nosotros no vamos a poder hacerlo, ¿no? Yo creo que esa parte de cuidado personal, ¿no? Que tenemos que hacer y que no es egoísmo, ¿no? Es que si no estamos bien a veces es difícil, ¿no? Entonces pidamos ayuda, ¿no? Yo creo que ahí somos muchas personas en los centros, en las familias y bueno, pues eso, que nos cuidemos también, ¿no? La recogida de información, ya he hablado de ella, importantísima, ¿no? También para ver esos cambios y para ver si mejoramos y la coordinación y la sistematización, ¿no? Y luego creer que se puede, ¿no? Yo cuando empiezo procesos, si empiezo pensando que no lo vamos a conseguir, pues es difícil, ¿no? Yo creo que hay que creer en las personas y que de verdad se puede, ¿no? Yo creo. Confianza, por supuesto, en el proceso y en intentar y paciencia, ¿no? Como decíamos. Así que bueno, como claves, importancia que todos hagamos lo mismo, ¿no? Si estamos ahí acompañando y apoyando a una persona que tiene conductas que nos preocupan, valorar la vida y el global de la vida de mi hijo, muy importante también, que decidamos cómo lo vamos a hacer entre todos y que todos cumplamos esa manera de hacerlo. Probar cada intento un tiempo, ¿no? No digamos una semana y si no funciona ya lo quitemos, ¿no? Sino que pongámonos un tiempo para intentar ver si esta tecla funciona y si no, tendremos que ir a tocar otra, ¿no? Madre mía, he tocado muchísimas teclas con muchísimas personas hasta que hemos intentado encontrar la que sonaba, ¿no? Y luego muchas veces apoyarnos en alguien externo, ¿no? Que yo creo que también esto es muy importante. Yo por lo menos a mí siempre me ha servido mucho, ¿no? Cuando ya estaba así bloqueaba, levantaba mano, hablaba con alguna compi y entre todos hacerlo, ¿no? Dentro de todo esto, o sea, sí que quería decir esta frase que para mí es muy importante. Yo la vivo también como madre, ¿no? A veces no llegas a lo que crees que tu hijo puede necesitar, ¿no? Y creo que todos lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, ¿eh? Y partiendo de ahí, bueno, pues intentando cada día hacerlo mejor, sobre todo por apoyar y por acompañar lo mejor posible, ¿no? Como con empatía, ¿no? Con seguridad, con tranquilidad, ¿no?
y bueno, y con esa visión positiva, ¿no? Que no se nos olvide que la conducta no es la persona, ¿no? Que hay mucho más y esa persona tiene muchas cosas buenas, que en esos momentos a veces nos cegamos, ¿no? Y solo vemos esa parte, ¿no? Y sufrimos mucho. Y luego eso, creer en la persona y seguir tocando teclas, ¿no? Yo creo que si esto no funciona, vamos a por otro, esa esperanza, ¿no? Y aquí abajo os ponía simplemente. No sé si lo veis, esas palitos, y es porque todo proceso terapéutico, todo proceso de cambio tiene un tiempo, ¿no? No se pasa de tener un uno a tener un cero directamente, ¿no? Sino que se tiene un uno, aparece un cero de vez en cuando, aparecen dos, en la siguiente aparecen tres, cuatro y al final pues lo mismo conseguimos, ¿no? Ese cambio. Pero bueno, sobre todo apoyar, como me gustaría que me apoyaran a mí, ¿por qué no vamos a conseguirlo, ¿no? Yo creo que siempre se puede mejorar, aunque sea un poquito, ¿no? A pesar de las dificultades y sobre todo eso, que si conseguimos un pequeño impacto en la vida de la gente o si conseguimos cambiar un poquito, ¿no? O reducir un poquito el número de veces o lo que sea, pues ya merece la pena todo el esfuerzo, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya terminamos, Carla. Quedan 10 minutitos. Voy a dejar Perfecto, de compartir. Cristina, lo has cuadrado en el tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que la gente se va con muchas buenas ideas para poner en marcha. Como ha dicho Cristina, ahora vamos a abrir estos 10 minutitos que quedan hasta las 6, el turno de preguntas. Tenéis un chat abierto, entonces ahí podéis hacer todas las preguntas que queráis. Aprovechad a Cristina para poder a lo mejor hablar más en primera persona de situaciones que os preocupan, ¿no? Mientras la gente se anima a preguntar, yo voy a quedarme con dos cosas que no porque no las hayamos oído muchas veces, no me parece que son fundamentales y que creo que nos deberíamos de grabar a fuego de lo que has dicho. Me podría quedar con mil, ¿eh? Pero bueno, voy a rescatar solamente dos. Una, la idea o la importancia que tiene entender, ¿no? Entender a la persona y entender a la conducta, porque es verdad que a veces, pues en los ritmos que llevamos, no nos dedicamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y la otra cosa que me encanta de lo que has dicho es lo de que hay que creer, ¿no? Hay que creer que la persona puede hacer el cambio, hay que creer que nosotros como padres o como personas de apoyo de verdad podemos hacer ese acompañamiento y lo podemos hacer desde otra posición. Y bueno, que el camino es complicado, pero es posible, ¿no? Me gusta mucho que hayas terminado así. Muy bien. Gracias, Carla. Bueno, ¿Hay alguna pregunta por ahí, yo creo, ¿no? hay Em, una persona que pregunta, dice, me conecté tarde, ¿vais a enviar los contenidos? Los contenidos van a quedar subidos en YouTube. Tardamos algunos días porque lo editamos para que esté subtitulado, pero bueno, en los próximos días estará colgado en YouTube para que podáis visionarlo todas las veces que necesitéis. ¿Alguna otra persona que le apetezca hacer alguna consulta? Mira, por aquí, María del Mar sí. nos dice, ¿crees que el refuerzo positivo puede hacer al menor dependiente de ese refuerzo? Muy buenas. A ver, yo creo que no. O sea, creo que inicialmente, sobre todo porque estemos hablando, cuando hay conductas que nos preocupan, realmente el riesgo de que la persona siga haciendo esa conducta, pues realmente creo que es, o sea, que le puede perjudicar en exceso. Entonces, inicialmente no tengáis miedo de utilizar el refuerzo positivo, ¿no? Yo digo siempre, primero vamos a conseguir que esa conducta se modifique un poco y luego cuando ya tengamos éxito ya retiramos el refuerzo, que yo creo que sí que se puede hacer, ¿vale? Entonces no creo que haya una dependencia del refuerzo positivo, ¿no? Creo que el refuerzo positivo lo que tiene es mucha potencia para transformar las conductas, ¿no? Y luego, igualmente, aunque hubiera dependencia que no va a haber, ¿vale? Pero igualmente es preferible esa dependencia en el refuerzo positivo que no esa conducta que nos preocupa y que realmente está perjudicando a tu hijo, ¿no? O sea que yo creo que no, si me permites, Marimar, pero así creo. Espero haberte contestado, si no me dices. A ver si alguien más se anima por ahí a hacer alguna pregunta. Y si no, pues lo dejamos aquí.
Cristina, muchísimas gracias por responder a la llamada siempre de Plena Inclusión. Bueno, un placer compartir. Y bueno, os recuerdo que tenemos un nuevo seminario en diciembre donde hablaremos de alimentación. Os mandaremos la información como siempre, pero bueno, eh, espero que hayáis disfrutado de este encuentro y eso, nos vemos en la siguiente. Nada, muchísimas gracias Muchísimas gracias. a todos, muchísimas gracias sobre todo por estar y por compartir, ¿no? Que insisto en que esto no es dar ni no dar, sino compartir este rato y ojalá alguna pequeña clave os haya servido o sirva para acompañar a las personas, ¿no? Así que gracias, gracias a todos. Seguro que sí. Gracias, Cristina. Gracias, Carla. Buena tarde. Igualmente.